cientos de miles de familias las que estarían viendo impactada su realidad, su vida cotidiana. Vamos a platicar, vamos a entrarle al tema. Hoy nos acompañan dos legisladoras, justamente una en Morena, la diputada María de Los Ángeles Huerta, y también la diputada del PRI, Laura Barrera. Diputada, gracias, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, corrupción es lo que dijo el presidente López Obrador, diputada. Corrupción que encontraron, corrupción en dónde, corrupción en todas, corrupción que tendría que generar un nuevo esquema o que tendría que llevar a de plano acabar con lo que existe, con todas las estancias infantiles. Pues nunca ha sido la visión, ¿no? En realidad lo que nosotros estamos haciendo, el primer tema que hay que decir es que las estancias siguen. Las estancias van a seguir, la gente puede seguir llevando a los niños a las estancias infantiles. Hoy continúa, ese es el primer hoy tema. continúa. Así es. Aunque hay un recorte del 50%. Hay un recorte del presupuesto porque se encontró que en el proceso, cuando el presupuesto fue asignado en diciembre, se fue encontrando que había muchas anomalías, como en otros lugares de la vida pública, muchas anomalías en la asignación presupuestal. Por ejemplo, esto que ahora estamos sabiendo, que había registrados 300,000 niños y resulta que ahora 80,000 no los encontraron, sí, ¿no? O que se le asignaba a alguna persona que solamente podría tener una guardería y resulta que tenía 10, ¿no? O se encontraron muchas anomalías y entonces la decisión primero es bajar el presupuesto para que no haya tantas salidas, digamos, ¿no? De dinero que no está. Y una vez que en este año lo que estamos haciendo es poniendo en orden la casa, poniendo en orden las estancias, definiendo bien quién, que sí, que no. Ya el presidente presentó ante la Fiscalía y algunas ¿cómo se llama?, demandas ahí para Sedesol, etcétera. Una vez que todo esté ya en orden, otra vez veremos si la asignación presupuestal en el año que viene, ¿no?, convendrá hacerle igual o disminuir o agregar más en caso de que sea necesario. Pero que las estancias siguen, que la gente va a seguir teniendo el servicio, que el presupuesto, digamos, la asignación presupuestal ahora solamente cambió la estructura, la manera de dar el dinero. Antes se le daba al dueño de la estancia. Bueno, y cambió el monto del dinero también, porque varios de quienes administran las estancias dicen, con esto no nos va a alcanzar. Cambió el monto del dinero, pero también piense usted que ahora hay menos niños, ¿no? Porque esos 80,000 niños andaban perdidos. No estaban recibiendo el servicio, pues, ¿no? Esos niños dijeron que estaban en las estancias, pero en realidad no estaban. Entonces, sí, hay menos dinero, pero también... Sí, pero a propósito de este dinero, estamos hablando de 1,600 pesos bimestrales. ¿Será suficiente, diputada Laura? La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho que esta iniciativa pues resulta resulta en una vulneración de los derechos no solo de los niños, sino de los papás de los niños que requieren de este servicio, sobre todo las madres. No olvidemos que somos un país donde 1 de cada 3 son cabeza de familia y utilizan estas estancias infantiles. Aunque el mismo Redim ha dicho que si bien no es exactamente la mejor de las soluciones, por lo menos es una ayuda importante. ¿Es suficiente? Pues yo haría varios comentarios complementarios de lo que dice mi compañera diputada. En primer lugar, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de que el tema sigue vigente, y es un tema que nos debe de preocupar a todos. Más allá de los partidos, tenemos que ser muy respetuosos de los derechos de los niños, y así nos lo exige la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El niño es el que está en el centro, el niño es el que es el sujeto de derecho y debe contar con todas las medidas y todos los espacios para su bienestar, para su desarrollo y para su protección. Todo espacio que se asigne y que se designe y que se tenga con una investigación de corrupción, que se castigue, que se persiga y, por supuesto, hasta las últimas consecuencias. Nosotros no seremos cómplices de nadie. Bajo el DIF nacional tenemos padrones y patrones muy claros de cómo se supervisan las estancias. Son más de 200 caracteres, es una convocatoria que se hacía abierta para que tuviera toda la gente también una gran supervisión. Y bueno, pues el día de hoy encontramos estas anomalías, no desconfiamos de ellas, al final del día no estamos buscando pretextos, lo que queremos es el bienestar de los niños e, insisto, los niños en el centro. Es decir, puede haber corrupción, pero no estaría generalizada. Pues a mí me parece que en 81 días de gobierno, pues es muy rápido decir que ya tienen supervisadas 7,000 estancias infantiles de las más de 9,500 que hay en el país, que ya se hizo un censo y que, bueno, se tienen estas asignadas. Pero bueno, dando el beneficio de la duda, con muchísimo respeto, aquí lo que insisto que importan son los niños. Entonces,
¿Qué va a hacer de estos niños? A mí me preocupa que se comente que se va a tener todas las estancias infantiles abiertas cuando hay un recorte de 2,000 millones de pesos. Hay 950 pesos por niño y 1,800 pesos con niño con discapacidad por 8 horas con 3 comidas de lunes a viernes. Con la mitad del presupuesto que nosotros lo discutimos en las comisiones, lo discutimos en el Pleno, generamos las reservas de que 2,000 millones de pesos no era suficiente. Ahora, este mecanismo que ellos proponen, que puede ser interesante, de 1,600 pesos bimestrales, pues son 800 pesos al mes de entrada, es menos, son 300 pesos bimestrales menos, son menos recursos para los niños con discapacidad. Y la gran pregunta, mira, aquí lo más importante es ¿qué va a asegurar que este programa, que todavía no tiene reglas de operación y todavía no tiene ni nombre, pero bueno, supongamos que va a ser un programa muy eficiente, porque verás, de todo corazón queremos que le vaya muy bien al presidente. Es un barco en el que vamos todos y todos queremos sumar, proponer y al final del día generar una política pública en favor de los niños. Pero la pregunta, querida diputada, es ¿qué va a asegurar que este recurso llegue a los niños? ¿Qué va a asegurar que este mecanismo de distribución de recursos sea eficientemente asignado a nuestros niños y no sea para la prioridad de la renta, de algunas otras actividades que tengan los padres o las madres? Y por último, también, si me permiten complementarlo, el 85% de los niños de 0 a 4 años, según la Fundación Micho y Mau, se queman en las casas. El decir, pues que lo cuide su abuelito o que lo cuide algún familiar, ponemos en riesgo los derechos de los niños y su protección. Se cree que antepone, digamos, el bienestar de las niñas, de los niños. Es lo único que importa. Exactamente, es lo principal. Ahora, ¿qué podría asegurar que el dinero llegara a ellos? Ya escuchamos por ahí la ocurrencia del secretario de Hacienda, Carlos Úrsula, de que se hagan cargo las abuelitas y los abuelitos, que ellos pues también trabajan. Estoy seguro que gustosos cuidarían de sus nietos y, a ver si nietas. ¿Tienes abuelito o Mira, abuelita? la necesidad, yo creo que la cosa que hay que decir aquí, todos los que hemos sido mamás y hemos tenido un hijo que tiene que ir a una guardería, no nos gastaríamos el dinero de la guardería en otra cosa porque si no, no puedes ir a trabajar. La necesidad de las madres y los padres de familia en este país es lo suficientemente grande como para hacernos pensar que ellos no se van a gastar. Alguien dijo, es que se van a gastar el dinero en comprar más tortillas. Eso no va a pasar, porque una mamá mexicana asumimos que es responsable, asumimos que si tiene 800 pesos para llevar a su hijo a la guardería, lo va a llevar y no tendría por qué gastarse el dinero en otra cosa. Y que difícilmente le va a alcanzar que va a con dejar ese al dinero. niño a la mitad de la calle, o qué va a hacer. No. Entonces va a llevarlo a la guardería y va a pagar, ¿no? Primer tema. Sobre el tema del dinero les digo lo siguiente. Solamente voy a hacer un ejemplo para que, un contraste para que vean de qué estamos hablando. El municipio de Naucalpan tiene 4,200 millones de pesos al año para resolver el problema, digamos, de 800,000 personas o más que vivimos en Naucalpan, ¿sí? El presupuesto total. El presupuesto total para el municipio de Naucalpan es de 4,200 millones de pesos. Bueno, las guarderías tenían 4,200 millones de pesos al año, atendían, decían que a 300,000 niños, en realidad no eran 300,000, eran 200,000, un poquito más, ¿no? Fíjense, estaban esperando tener el mismo presupuesto del municipio, que atiende a 4 veces más personas, que entonces algo estaba pasando, ahí había una fuga brutal de dinero, es obvio, ¿no? Porque por más necesidad que tenga un niño, si a una estancia llevas a 50 niños o a 40 y eso lo multiplicas y los 900 pesos los multiplicas por 4, no estamos hablando de los niños no se gastan 900 pesos porque todo ese dinero pues se gasta, digamos, entre todos para que los niños puedan mantenerse en esa estancia. Entonces tampoco estamos hablando, si usted tuviera 900 pesos al mes. Ahora, esto de los abuelos es muy importante. En este país, antes de que hubiera estancias, había hermanas, abuelos, primos. Sí, pero no podemos confiar en un país donde las mujeres ya casi en su mayoría, además de la cifra que mencionábamos, son trabajadoras, son cabeza de familia, son trabajadoras. Nadie está confiando, hermosa. No. Mira, no estamos diciendo que los abuelos o los tíos van a sustituir a las estancias. Era una tontería decir eso dijo. No lo dijo, no lo entendieron. No, sí lo dijo. No, dijo que si en algún momento esa madre tiene, o ese padre tiene la posibilidad de tener una red familiar como un abuelo o un tío. Mira, a mi hijo lo cuidó. Pero si el abuelo trabaja todo el día también. No, pues si el abuelo trabaja todo el día no va a cuidar a tu hijo. Pero hay cientos o miles de abuelos que no trabajan todo el día, ¿no? Que no es el caso de Carlos Úrsula porque trabaja todo el día. Los que no, pero hay muchos abuelos que no trabajan todo el día. Hay muchas hermanas que no trabajan todo el día y que todas se quedan a cuidar pero a los de cuántos niños. De miles de padres de familia que tienen que salir a trabajar. O sea, aquí la pregunta, diputada, sería si el hecho
no se va a sustituir la familia por la estancia. De atender los casos de corrupción, que ojo, indudablemente los hay. Hombre, y seguramente los que ustedes están presentando y cuando en su momento presenten las pruebas, ahí estarán. Ahí es. Sin embargo, vulnerar el programa en su totalidad, no, de esa manera, es. para vulnerar a las madres o padres de familia, porque también hay que considerar la cantidad de padres solteros que tenemos en este país que también atendían estas necesidades en las estancias infantiles, y el tema de los niños con discapacidad, claro, que también es muy, muy importante. Así es. Vale la pena recortar en su totalidad, vulnerar esa parte de la población por algunos casos de corrupción, pero que la corrupción se atiende y se corta, claro, y que se origen, castigue, como lo están y se haciendo, persiga, como lo están intentando hacer. Claro. Pero cortar en un presupuesto a la mitad. Es que el tema, mira, yo creo que aquí el tema es que tú dices vulnerar, y a lo mejor con esa palabra se entendería algo que no es. No estamos quitando las estancias, estamos haciendo un programa diferente de distribución del presupuesto. No se están vulnerando, no están desapareciendo, no se están quitando. La señora que quiere llevar mañana a su hijo a una estancia lo puede llevar, solamente que el dinero ¿Pero con qué lo recurso? va con los 900 pesos Pero por si no niño. tiene ni pies ni cabeza, querida diputada, el programa Sí no está, tiene. no están las reglas de A ver, operación. el DIF dijo que de estas estancias que existen, solo el 30% está en buenas condiciones. Sabes que yo conozco estancias que son un galerón, con una señora a la que le pagan 250 pesos por día y cuida 30 niños, yo las conozco en Naucalpan. Bueno, haberemos visto casos preocupantes alarmantes como el de la Hay que guardería hacer de esas C, por denuncias. ejemplo. En Están donde, Hay que hacer las Las denuncias, que se sí, persigan, sí, que se, están ¿no? y que se hechas. castiguen pero y se digamos, una clausuren. no elimina la otra parte. Ahora, yo les preguntaría, ¿cuál fue la métrica? ¿Por qué decidieron 50%? O sea, ¿por qué no el 40%? ¿Por qué no el 30%? Yo quisiera, ¿Por qué no el antes de esa 65%? Al Antes de revisar esa vieron que pregunta, la fuga era yo de quisiera eso. simplemente complementar con dos criterios más adicionales. Está muy bien el tema de que la familia se involucre, porque sin duda nadie te puede cuidar mejor que tu familia, y a nadie le importas más que a tu familia. Pero la estancia infantil tiene también una proyección distinta. Somos el país con mayor número de obesidad en el mundo. El año pasado se realizó un registro nacional de peso y talla. Se pesaron y midieron 10,5 millones de niños mexicanos. Eso significó un esfuerzo muy grande de logística. 1 de cada 10 presenta desnutrición, 3 de cada 10 presenta obesidad en la primaria. La gran reflexión era, tenemos que empezar antes, desde la primera infancia, de los 0 a los 4 años. Se desarrolla el 90% del cerebro. Sí. Es decir, la conciencia colectiva que significa la primera infancia debe tener todos los elementos para asegurar que los niños tengan las mejores condiciones. Segundo, se capacitaron a las 35,000 mujeres de las estancias infantiles en la prueba CEDI, la cédula de desarrollo infantil, que mide la motricidad gruesa, fina, el lenguaje, el conocimiento y lo social. ¿Con qué propósito? Para identificar si hay un niño que tiene un retraso o una ligera área de oportunidad, de inmediato remitirla a las más de 1,200 unidades básicas de rehabilitación, y de esa manera regularizar al niño con la terapia correspondiente. ¿Quién va a ver por estos niños con estas herramientas y con estos elementos? Al final del día, y perdón, con esto concluyo para dejar la voz a la diputada, lo más importante es ¿qué va a asegurar que este recurso? Lía Limón, que es una experta en el tema, que hace 12 años creó el programa y que se trajo el modelo de otros países, decía, bueno, que den una tarjeta. Que den una tarjeta que tenga el crédito en la estancia infantil, y de esta manera aseguramos, porque me parece muy optimista decir que la madre no se va a gastar el dinero en otra prioridad, o que su pareja no se lo va a quitar, o que no tendrá una emergencia ese día y que su hijo no tendrá la finalidad. O sea, no podemos dejar al volado de que haya conciencia o no en la familia cuando tenemos registro de que el 65% de los niños hoy en México, donde más son violentados es también en su casa, claro, por el padrastro, por el hermano, en ese orden, por el tío y por el padre. Sin duda. La violencia no se va a quitar con eso. Ese niño va a llegar a su casa, de todas maneras, y ahí va a estar el tío, el hermano o el abuelo, ¿no? Va a ir un rato a la estancia. No, un rato, 8 horas. Déjenme regresar a la pregunta. Va a dormir. A la pregunta inicial, 50% de recursos menos. ¿Con base en qué se recortó a la mitad? ¿Por qué no fue el 10%, el 20%, el 80%? Le decía yo que con base en la detección de la fuga en corrupción que había. Sí. ¿Quién detectó esa fuga? Bueno, estuvieron trabajando la secretaria del Bienestar, la subsecretaria, que nos han dado muchas cifras sobre esto, y detectaron que podían subsistir las estancias, iban a poder subsistir y van a poder, ustedes lo van a ver, van a subsistir las estancias con la mitad, es el 38% menos de presupuesto, pero había menos niños, como ya lo estamos viendo. La gente, ojalá fuera lo que dice la diputada, ¿verdad? Sería buenísimo, senadora, ¿verdad? No, diputada, somos compañeras. Es cierto.
Ojalá fuera que efectivamente muchas mujeres fueron capacitadas. Eso no pasó realmente. No, el DIF lo detectó. Pero muchas sí, bueno, otras no. Pero el 30%, Yo fui directora del DIF nacional aquí están las y cifras. yo visualicé y generé la estrategia de desarrollo infantil y vigilancia nutricional. Solo el 30% de las estancias tienen semáforo Pero, querida verde. diputada, Las demás tienen semáforo el 13 rojo, de amarillo, diciembre dicho por el se DIF. presentó el proyecto. El Dicho 13 por de el diciembre se presentó el proyecto de presupuesto. El 15 votamos el presupuesto el 20 y tanto. Sí, Ustedes sí. tomaron protesta el 1 de septiembre. Tuvieron un mes para Bueno, ver el se mantendrán las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social y las regularizarán los CENDIs promovidos por el Partido del Trabajo, que eso también es un tema que habría que platicar. Ambos programas tendrán recursos garantizados en el presupuesto y pasarán a formar parte de las Secretarías de Bienestar y Educación Pública. López Obrador, él en el Zócalo. Lo tuvieron. Es decir, acaban de entrar, tienen 81 días, el presupuesto lo votamos hace 2 meses. ¿Cómo en tan corto tiempo detectaron una cantidad de anomalías con nombre y apellido que no han denunciado y no le han puesto claridad? 1,5 millones de denuncias a Cedesol acaba de hacer nuestro presidente ante la Fiscalía. ¿No Sí, te enteraste? acaba de hacer, 1,5 por supuesto, millones. lo acaba de hacer, pero el presupuesto lo votamos O sea, el año sí hay pasado. muchas El presupuesto denuncias. lo votamos el año pasado con 2,000 millones de pesos menos. Es decir, se adelantaron, o sea, hay corrupción, entonces vamos a ver cuántos son, pero ya votamos el presupuesto y ya lo votamos nosotros en contra falló el porque hay 2,000 presidente. millones de pesos No menos. falló el presidente, la corrupción que hay en Pemex, la corrupción, hay muchas instituciones en este país han presentado unos niveles de corrupción brutales, ¿no? Pero bajo esa Entonces, lógica había que reducirle el presupuesto a todas No, las instituciones porque en donde en el- se presumiera había actos de corrupción, Bueno, que las hay seguramente se redujo muchas en cosas. muchos casos Sí. se redujo o se reasignó el presupuesto. Mira, nosotros creemos que por un año de dar menos dinero para detectar las anomalías que hay en las estancias, no va a pasar nada grave. En diciembre, cuando se vuelva a reasignar el presupuesto, ya con la valoración hecha ahorita, ya con el... ¿Para qué íbamos a Pero dar la más dinero valoración, si se... diputada, no tendría que haberse hecho antes, porque con esta disminución de la mitad del presupuesto van a tener que reducir también la cantidad de personal. Y si efectivamente el 30% de la profesionalización que ustedes dicen que no se hizo, de todas maneras con ese presupuesto no les alcanza para tener las que les queden Te voy a decir por profesionalizadas. qué sí, te voy a explicar por qué sí. De las 225 familias que llevan a sus hijos a una guardería, la mitad tienen otro servicio como ISSSTE o Seguridad Social. Las guarderías de Cedesol, las estancias de Cedesol estaban asignadas y diseñadas para personas que no tuvieran otro tipo de seguridad. Ahora descubrieron, de acuerdo a la revisión del padrón, que de esas 200,000 y tantas familias, la mitad tiene acceso y posibilidad porque están acreditados ante el ISSSTE o el Seguro Social. Entonces, nadie se va a quedar sin nada porque en todo caso, esas mujeres van a poder acceder a los servicios de las estancias o guarderías del ISSSTE o del IMSS. Eso también es una cifra que se le estaba asignando a esas estancias un dinero y de todas maneras esas mujeres tenían derecho, o padres Pues de familia. ojalá que tenían nadie se bueno, quede. por otra de las Yo he grandes escuchado algunas anomalías. Muy organizaciones, optimista. he Yo escuchado algunas celebro madres, que padres de sea familia. tan Ojalá optimista. sigamos platicando porque es un Por tema que da supuesto. para mucho. Sigamos revisando sobre todo que haya castigo, sanción para quien en efecto incurrió en actos de corrupción, pero que no se sacrifique a las niñas y a los ¿Y niños, sabes que qué, son la parte querido más sensible. Manuel? en Lo todo más esto. importante que yo le quiero dejar a nuestra querida compañera diputada es la reflexión a tu auditorio de dónde están los niños en la agenda del presidente de la República, dónde están los niños en la construcción de la nación. La semana pasada tuvimos los foros sobre la reforma educativa. Bueno, el partido Morena pretende dentro de la contrarreforma eliminar en el artículo 3º la educación inicial. La semana pasada discutimos en comisiones, como integrante de la Comisión del Trabajo, que pudiéramos hablar de los lactarios, la importancia de la lactancia materna, la importancia de esta etapa tan importante. Y era un exhorto a públicos y privados, era ponernos de acuerdo para decir la lactancia materna en el centro de la discusión, la desecharon. La semana pasada, desde el año pasado, tenemos la minuta aprobada en la Comisión de Presupuesto para que los niños con cáncer tengan la oportunidad de estar acompañados de sus padres. Son 3 reformas constitucionales, ya se tiene por unanimidad en la Comisión de Presupuesto el dictamen. Y no han querido subirlo a la Junta de Coordinación Política. Es decir, no nos hagan pensar que porque los niños no votan, no están en la prioridad de la agenda. Y entonces, pues ahora sí le van a dar el dinero a los abuelitos y a los jóvenes, pero eso sí, pagaron 100,000 millones de pesos por un aeropuerto que no se va a construir, es decir, pagamos el triple por una obra que no se va a construir, pero le quitan 2,000 millones de pesos a un programa que si tiene mejores área de oportunidad, hagámosla, construyamos juntos, pero no estigmaticen. A mí me dicen las mujeres que nos han ido a ver a la Cámara, oiga,
me siento profundamente lastimada. Tengo 12 años trabajando para los niños de mi pueblo y hoy salgo con mi uniforme y la gente dice, usted es una corrupta, usted tiene estas condiciones. Oiga, yo nada más he cuidado a los hijos de mis vecinos con un gran sentido de responsabilidad. Entonces, insisto, si hay corrupción, que por supuesto se persiga y se castigue y encontremos los mecanismos donde los niños estén en el centro y los niños sean prioridad. Pero mire, diputado, usted tiene que Para tener cerrar, un poco sí, más de María de cuidado, Los sí, Ángeles. un poco más de cuidado en decir que a Andrés Manuel no le importan los niños. No solamente sí le importan, está haciendo medidas para arreglar problemas que nunca, ni el PRI ni el PAN antes, habían arreglado. Los niños tenían y corrían grandes riesgos en las estancias infantiles y eso nadie lo había visto. Se estaba gastando una cantidad brutal de dinero de recursos en cosas que no tenían que haberse gastado, y yo creo que a Andrés Manuel sí le importa mucho la familia, le importan mucho los niños. Los programas que usted dice se van a aceptar pronto, se van a subir a poderse definir muy pronto. Lo que pasa es que estamos a muy pocos días de haber tomado el poder. Hay una cantidad monstruosa de anomalías, de corrupción, de problemas en las instituciones que por muchos años nadie había arreglado. Y entonces ahora que el presidente está intentando arreglar estos problemas, pues sí tenemos mucha reacción de los diputados que ahora se enojan y de quienes antes gobernaban, ahora se enojan, pero a mí me parece que lo que no hicieron por muchos años ahora tendrían que aceptar que se tiene que hacer, porque Bueno, algún día y tendría tenemos que haber empezar, procesos también, ¿no? ¿verdad? Contra... Pues yo celebro su Ahí optimismo. está viendo. Yo celebro No, sí, su diputada, optimismo y sobre porque- todo me da mucho gusto y mucha tranquilidad que usted lo diga públicamente, Hombre. que hay una agenda nacional para la infancia de este Absolutamente la hay. país, cuando en 81 días pues nos han Absolutamente la demostrado hay. un poco lo Pero si no la contrario. hubo en ¿Cómo cuándo se 80? estaría presentando esta agenda? Porque claramente los niños, uno de los grupos más vulnerables y vulnerados en nuestro país, que ahí están las Sí, cifras, sí. no Eso es de tienen lo que hay que propiamente hablar. un programa que se haya presentado, cuando debería de ser una urgencia. ¿Cuándo estarían presentando? Bueno, por estos ejemplo, esto de programas? este arreglo a las Sí. estancias está mostrando la urgencia de un gobierno que no quiere seguir poniendo Pero a los no niños es un en programa, riesgo. está nada más reduciendo el presupuesto de un programa que ya No, existe. no solo Los está- programas infantiles nuevos que van ustedes a presentar, ¿cuándo se La Secretaría del Bienestar, Sí. no he hablado directamente con la secretaria, pero puedo hacerlo pronto y se lo informo. Están muchas instancias, no solamente la Secretaría de Bienestar, viendo de la elaboración ya y de la difusión de estos planes para los niños. Pero el hecho de haber bajado el presupuesto no significa una despreocupación por los niños de este país. Eso es un poco tramposo de decirlo, ¿no? Porque si tú dices, porque bajó el presupuesto no se preocupa por los niños, pues esa es una relación causal que no tenemos. Es porque se está preocupando por los niños, puso el presupuesto en manos de unas madres que puedan efectivamente ejecutarlo mejor que como lo estaban haciendo los niños de las estancias, por Pues en ejemplo. un volado. Pues lo veremos. Es un volado. Vamos a Veremos seguir si lo seguimos platicando. platicando. Sí, gracias a por las su dos, interés. Laura, Al muchas gracias, María de Los contrario, Ángeles, gracias. diputadas. Nada, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy buen día. Y nosotros